Diciembre de 1943. Sobre Alemania Central. La guerra aérea había alcanzado un punto crítico. Desde enero de ese mismo año, la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos iniciaba operaciones de bombardeo estratégico de largo alcance contra objetivos industriales alemanes. Los B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator llegaban en formaciones de 200 a 300 bombarderos. Sus objetivos eran claros: fábricas de rodamientos, refinerías de petróleo, plantas de munición. El plan estadounidense se llamaba Plan Point Blank. Su propósito era destruir la capacidad industrial de Alemania desde el aire. Hasta ese momento, la Luftwaffe había resistido. Los pilotos de los Bf-109 y FW-190, los cazas alemanes principales, conocían exactamente cómo atacar estas formaciones. Se lanzaban desde altura, en ataques frontales o laterales de corta duración, disparaban sus cañones de 20 milímetros. Luego, se retiraban antes de que los navegantes estadounidenses en las torretas pudieran responder con precisión. Era táctica establecida refinada desde 1940 y funcionaba, pero había un problema fundamental. Los bombarderos estadounidenses no viajaban solos. Los P-47 Thunderbolt, cazas de escolta, los acompañaban, pero su alcance era limitado, apenas 375 kilómetros. Eso significaba que podían escoltar a la flota hasta el oeste de Alemania. Luego, debían regresar. Durante las últimas 2 horas de vuelo hacia Berlín, Hannover o Alemania Central, los B-17 estaban completamente expuestos. Era en esa ventana de vulnerabilidad donde la Luftwaffe concentraba sus fuerzas. Las pérdidas estadounidenses eran catastróficas. En octubre de 1943, en el ataque a Schweinfurt, centro de producción de rodamientos, 60 bombarderos fueron derribados de una flota de 291. Otros 138 fueron dañados. La tasa de pérdidas alcanzó el 20%. Los tripulantes sabían que las probabilidades estaban en su contra. Un bombardero típico perdía entre 5 y 10 hombres por incidente. Con esas cifras, la mayoría de los tripulantes no completaba 25 misiones, el requisito estadounidense para regresar a casa. Desde el lado alemán la situación parecía controlable. La Luftwaffe reportaba derribos consistentes. Los pilotos experimentados, hombres con 200, 300, incluso 400 victorias confirmadas, estaban derrotando a los estadounidenses en sus propios términos. El general Adolf Galland, inspector de cazas de la Luftwaffe, escribía en sus reportes que la campaña de bombardeos podía ser contenida si se destinaban suficientes cazas al sector. Todo cambió en diciembre de 1943. Un nuevo caza estadounidense comenzó a aparecer en el horizonte. Era el P-51 Mustang. Los informes de inteligencia alemanes ya lo mencionaban desde 1942, pero entonces era irrelevante. Volaba con motor Allison de bajo rendimiento. Tenía prestaciones mediocres. Algunos reportes lo clasificaban como un caza de escolta menor, tal vez útil para proteger bombarderos a media altitud. Pero los datos técnicos que comenzaban a llegar ahora eran diferentes. Northrop americano había instalado un motor Rolls-Royce Merlin WM-12 en el fuselaje del Mustang. No era un cambio menor. El motor británico aumentaba el rendimiento de manera radical. La velocidad máxima pasaba de 600 km por hora a 700. El techo operativo llegaba a 12.700 metros, similar al del Bf-109. Y lo más crítico, el alcance. Con tanques de combustible externos de 200 litros, el P-51 podía viajar 2.900 kilómetros. Sin esos tanques, 2.000 kilómetros. Las implicaciones fueron comprendidas lentamente en los análisis alemanes. El P-51 no solo podía acompañar a los bombarderos hasta los últimos 600 kilómetros. Podía viajar con ellos hasta Berlín, podía quedarse allí, combatir y regresar a bases en Inglaterra. A nivel operativo, eso significaba que la ventana de vulnerabilidad de 2 horas que la Luftwaffe utilizaba estaba desapareciendo. Los B-17 ahora estarían protegidos durante toda la misión, desde la costa de Normandía hasta Alemania Central, durante todo el viaje de regreso. Los primeros encuentros ocurrieron durante diciembre. Los pilotos alemanes notaron cambios inmediatos en la composición de las formaciones defensivas. Más cazas estadounidenses, diferentes cazas,
Cazas que parecían tener características diferentes a los P-47 Thunderbolt. Eran más veloces, maniobraban de forma distinta, y algo aún más inquietante, tenían un alcance que les permitía perseguir a los Bf-109 que se retiraban después del ataque. Para mediados de diciembre, 3 grupos completos de cazas Mustang, el cuarto, 355 y 357 grupo de cazas, estaban operativos desde bases en Essex e Ipswich. Sumaban más de 300 aviones. Comenzaban a escoltar misiones de bombardeo de rutina. El 11 de diciembre, en la zona de Hannover, los pilotos alemanes del JG-1, Jagdgeschwader 1, una de las unidades de caza principales, enfrentaron por primera vez una defensa aérea completa del P-51. Los reportes posteriores eran confusos y contradictorios. Algunos pilotos reportaban que había nuevos cazas estadounidenses. Otros no comprendían exactamente qué había sucedido. Lo que era claro, no podían dispersar a los P-47, porque ya no eran solo P-47. El comando de la Luftwaffe ordenó análisis inmediatos. Los ingenieros alemanes estudiaron los restos de un P-51 derribado cerca de Groninga, las características del fuselaje, las dimensiones del ala, la disposición del tren de aterrizaje. Pero lo que realmente preocupaba era una pregunta sin respuesta clara. ¿Cuántos tenían? En realidad eran suficientes, y llegarían más cada mes. Octubre de 1940. Inglés del aire. Base de Duxford, Cambridgeshire. Mientras la Luftwaffe bombardeaba Londres, un oficial de la Fuerza Aérea Real Británica llamado Frank Ginger Lees volaba un Mustang Mark I completamente desilusionado. El motor Allison instalado en ese momento era un desastre. Alcanzaba apenas 590 kilómetros por hora. El techo operativo era anémico. Los pilotos británicos lo rechazaban. Lo llamaban un aparato mediocre, un caza de escolta incapaz de enfrentar a los Bf-109 en altitud. Pero Lees notó algo. El fuselaje era excelente. El diseño era limpio. La aerodinámica era superior a la del Spitfire en ciertos aspectos. El problema no era el avión, era el motor. Esa observación llegó a los oídos del ingeniero aeronáutico Ronald Harker en la fábrica de motores Rolls-Royce en Derby. Harker vio lo que otros no veían. El Mustang podría ser transformado si se le instalara un motor Rolls-Royce Merlin, el mismo motor que equipaba a los Spitfire. Esa decisión técnica era audaz, no porque fuera complicada, sino porque requería descentralización de autoridad. El Mustang era un diseño estadounidense. Modificarlo con un motor británico era romper con los protocolos, pero Harker actuó sin permiso oficial. Tomó un Mustang Mark I, contactó al taller de modificaciones Aeroplanes and Armaments Experimental Establishment en Boscombe Down. En enero de 1942, el Mustang fue equipado experimentalmente con un motor Merlin 61. La prueba de vuelo ocurrió el 13 de octubre de 1942. El piloto de prueba fue Jeffrey Quill, un oficial veterano con experiencia en desarrollo de cazas. Quill despegó desde Boscombe Down a las 08:47. El vuelo duró 55 minutos. Cuando aterrizó, los datos eran claros. Velocidad máxima alcanzada, 644 kilómetros por hora. Techo operativo, 11.280 metros. Aceleración significativamente mejorada. Fue una transformación. No era una mejora. Era una redefinición del avión. Los británicos enviaron los resultados a Estados Unidos, a North American Aviation en Inglewood, California, enero de 1942. Fábrica North American Aviation, Inglewood, California. Edgar Schmude fue el ingeniero aeronáutico jefe responsable del proyecto Mustang desde su concepción en 1940. Schmude era germano-estadounidense, nacido en Nueva Jersey, hijo de inmigrantes alemanes. Su formación era rigurosa. Había trabajado en Fokker antes de unirse a North American. Comprendía diseño aerodinámico en profundidad. Cuando la propuesta del motor Merlin llegó desde Gran Bretaña, Schmude ya había identificado que el motor Allison tenía limitaciones inherentes. El Allison era un motor de baja altitud. Su sobrealimentador de etapa única perdía rendimiento por encima de 5.000 metros. El Merlin, en cambio, tenía un sobrealimentador de 2 etapas. Podía mantener prestaciones hasta altitudes mucho mayores. Schmude presentó la propuesta al general Hap Arnold,
jefe del Comando de Materiales Aéreos de las Fuerzas Aéreas del Ejército estadounidense, Arnold autorizó inmediatamente la instalación de 2 motores Merlin en prototipos Mustang, en las designaciones XP-51B y XP-51C. La diferencia entre ambos era solo la fuente del motor. El XP-51B usaría un motor Merlin construido bajo licencia por Packard Motor. El XP-51C usaría un motor Rolls-Royce Merlin original. Entre febrero y marzo de 1943, ambos prototipos fueron construidos. No fue un proceso de prueba y error indefinida. Los ingenieros de Schmued habían modelado los cambios estructurales necesarios. El motor Merlin era más pesado que el Allison. Requería modificaciones en los soportes del motor, refuerzos de fuselaje, ajustes en el sistema de enfriamiento. El radiador adicional se instaló en el ala. Los tanques de combustible fueron reconfigurados. El primer vuelo del XP-51B fue el 30 de abril de 1943, desde la base aérea de Muroc, hoy Edwards, en California. El piloto de prueba fue Robert Chilton, un técnico experimentado con más de 3.000 horas de vuelo. Los datos iniciales mostraron que la velocidad máxima alcanzaba 700 km por hora. El techo operativo llegaba a 12.640 metros, pero surgieron problemas. Durante los primeros 20 vuelos de prueba, el sistema de enfriamiento falló 3 veces. Los tubos de radiador fueron sometidos a presiones que los diseños originales no contemplaban. La temperatura del agua alcanzaba 105 grados Celsius. Los ingenieros rediseñaron completamente el sistema de conductos de aire caliente, modificaron el radiador principal, agregaron válvulas de derivación para controlar el flujo. Fueron cambios iterativos, no revolucionarios. Cada fallo llevaba a una solución específica. En junio de 1943, después de 100 horas de vuelo de prueba, la octava Fuerza Aérea estadounidense ordenó 500 unidades del P-51B. No era una orden basada en promesas. Era resultado de datos comprobados. Velocidad demostrada. Altitud demostrada. Rendimiento a largo alcance comprobado. La producción comenzó en Inglewood en julio de 1943. El ritmo inicial fue de 50 aviones por mes. Para octubre, la cifra llegaba a 150 por mes. Cada avión era sometido a control de calidad riguroso. Pruebas de fuselaje, pruebas de sistemas eléctricos, pruebas de vuelo antes de ser entregado. Los primeros 200 P-51B fueron asignados al 354 Fighter Group, basado en Gox Hill, Lincolnshire. El grupo comenzó operaciones de escolta en diciembre de 1943. El 1 de diciembre, volaron su primera misión contra objetivos en Francia. El 11 de diciembre, enfrentaron a cazas enemigos alemanes sobre Hannover. Lo que los pilotos alemanes enfrentaron ese día no era resultado de inspiración heroica o accidente fortuito. Era ingeniería pura, rediseño sistemático, resolución iterativa de problemas, decisiones técnicas descentralizadas. Un proceso que había comenzado 2 años antes con una observación simple. El fuselaje era bueno, el motor era el problema. 11 de diciembre de 1943. Airspace sobre Hannover, Alemania. A las 10:14 de la mañana, 291 bombarderos B-17 Flying Fortress cruzaban la costa alemana en dirección a la ciudad industrial de Hannover. Su objetivo era la planta Buersachs de producción de motores diésel. 300 cazas de escolta los acompañaban. De esos 355 eran P-51 Mustang del 354 Fighter Group. Era la primera gran misión de escolta de largo alcance del P-51 en combate real. El teniente coronel Donald Blakesley, comandante del grupo, volaba en la cabeza de la formación. Sus instrucciones eran claras: proteger a los bombarderos hasta Hannover, quedarse durante el ataque, regresar. Eso implicaba estar en zona de combate durante más de 4 horas continuas. Algo que ningún caza estadounidense anterior había podido hacer. Los Bf-109 y FW-190 del JG-1, JG-11 y JG-26, unidades de Alemania Central, detectaron la formación sobre el Zuidersee a las 10:32. Aproximadamente 150 cazas alemanes estaban disponibles ese día. Subieron en escuadrillas de 12 a 16 aviones. Alcanzaban altitud de combate a los 10.200 metros. El primer ataque fue lanzado a las 10:47. Lo que sucedió en los siguientes 47 minutos fue técnicamente revelador.
Los cazas alemanes empleaban la táctica establecida, ataque desde arriba y atrás de la formación de bombarderos, pero el P-51, a diferencia del P-47, podía mantener velocidad equivalente a altitudes superiores a 10.000 metros. Cuando los Bf-109 atacaban en picada, los Mustang podían perseguirlos sin pérdida crítica de velocidad. El ratio de ascenso del P-51 a 10.000 metros era 720 metros por minuto. El del Bf-109 era 660 metros por minuto. La diferencia parecía pequeña. En combate real significaba que los pilotos alemanes no podían escapar hacia arriba. A las 11:04, el piloto Harold Hall Wentz del 354 derribó su primer FW-190 cerca de Hannover. El Focke-Wulf fue atacado desde atrás a 9.800 metros. El impacto de las ametralladoras calibre 50 del Mustang, 6 ametralladoras de 12,7 milímetros, fue inmediato. El fuselaje del FW-190 se desintegró. Wentz observó al piloto alemán saltando en paracaídas. Pero el día también reveló problemas técnicos críticos. A las 11:19, el capitán James Howard reportó daño en su motor Merlin, temperatura de refrigerante elevada, presión de aceite anormalmente alta. El motor había sufrido estrés durante un viraje de combate intenso a 10.500 metros. Howard fue forzado a reducir potencia. Redujo su altitud. Voló bajo protección de otros 2 Mustang hasta regresar a base. El motor no falló, pero había alcanzado sus límites operacionales. Ese incidente fue analizado inmediatamente por los ingenieros de mantenimiento en Gox Hill. El problema fue identificado. Durante los virajes de combate extremo a grandes altitudes, el flujo de aire hacia el radiador era turbulento. El sistema de enfriamiento no regulaba la temperatura adecuadamente. Fue necesario rediseñar las puertas del radiador. Se instalaron dampers de aire adicionales. Se modificó la válvula termostática de control de flujo. Los cambios fueron implementados en todos los P-51 del grupo antes del próximo vuelo de combate. A las 11:47, sobre Hannover, el teniente William Bayer atacó un Bf-109 en picada. El caza alemán estaba en ángulo de ataque cerrado contra un B-17. Bayer se posicionó a 150 metros de distancia. Disparó. Las 6 ametralladoras del Mustang concentraban fuego efectivo en una envergadura de 3 metros a esa distancia. El Bf-109 fue alcanzado en la sección central del fuselaje. El fuselaje fue perforado en múltiples puntos. El piloto alemán perdió control. El caza entró en barrena. Bayer lo persiguió hasta 4.000 metros antes de retirarse. Para las 12:15, cuando los bombarderos completaban su ataque a Hannover y comenzaban el regreso, el resultado era evidente. 13 cazas alemanes fueron derribados confirmados. Otros 6 fueron reportados como probables. Los pilotos estadounidenses reportaron solo 2 Mustang perdidos por daño enemigo. Un tercer Mustang fue perdido por problemas mecánicos no relacionados con combate. Pero lo decisivo no era el conteo de derribos, era la presencia. Los cazas alemanes reportaron que los Mustang no abandonaban la escolta. Cuando intentaban atacar los bombarderos durante la ruta de regreso, los P-51 estaban allí, a 10.500 metros, con velocidad equivalente, con capacidad de ataque sostenido. Los pilotos alemanes experimentados, hombres con 150, 200 victorias confirmadas, reconocieron que el combate había cambiado. El capitán Franz Göring, piloto del JG-26 con 39 victorias, escribió en su reporte de combate: los nuevos cazas estadounidenses poseen prestaciones similares a los Bf-109 a altitud. Su velocidad es comparable. Su alcance operacional es mayor al estimado. Las tácticas de escolta efectiva ahora son posibles para distancias superiores a 1.500 kilómetros. Entre diciembre de 1943 y febrero de 1944, los datos se acumulaban. Más misiones, más encuentros, más análisis técnico de ambos lados. Los ingenieros alemanes estudiaban los restos de P-51 derribados, analizaban el diseño del ala, la disposición del sistema de enfriamiento, la estructura del fuselaje, pero no encontraban deficiencias fundamentales. El P-51 era simplemente un mejor diseño integral. Los pilotos alemanes adaptaban tácticas, intentaban combates a baja altitud, donde el FW-190 mantenía ventaja. Intentaban ataques frontales donde la visibilidad del Mustang era más limitada.
Fueron cambios tácticos, no soluciones técnicas, porque la realidad fundamental era inmutable. El P-51 tenía alcance de 2.900 kilómetros, el Bf-109, 1.100, el FWB-190, 1.300. Esa brecha no podía ser cerrada con nuevas tácticas. A finales de febrero de 1944, más de 1.000 P-51 Mustang estaban operativos en Gran Bretaña. Los problemas de enfriamiento habían sido resueltos. Los sistemas eléctricos habían sido refinados. Los pilotos estadounidenses estaban completando 100 horas de entrenamiento en el tipo. El promedio de derribos por piloto estaba aumentando. La guerra aérea sobre Alemania había entrado en una nueva fase, y los pilotos alemanes lo sabían. El Generaloberst Adolf Galland, inspector de cazas de la Luftwaffe, presentó un análisis técnico devastador al alto mando alemán. Su conclusión era matemática, no emotiva. La superioridad aérea estadounidense en escolta de largo alcance es ahora insuperable con los recursos actuales. Los números eran irrefutables. En 3 meses de operaciones masivas del P-51, la tasa de derribos alemanes había caído un 38%. Las pérdidas de bombarderos estadounidenses se habían reducido de 20% por misión a 4%. Más crítico aún, la Luftwaffe estaba perdiendo pilotos experimentados más rápido de lo que podía entrenar reemplazos. Un piloto alemán con 200 victorias confirmadas requería 5 años de entrenamiento y experiencia. Los estadounidenses estaban produciendo pilotos con estándares competentes en 18 meses. La presencia del P-51 había alterado la economía operacional completa de la guerra aérea sobre Europa. Galland solicitó la producción acelerada de nuevos cazas alemanes. El Me-262, caza a reacción con velocidad superior a 850 km por hora. El Me-163 Comet, interceptor cohete. Pero la realidad industrial era cruda. La Me-262 requería turbinas especializadas que no podían ser producidas en cantidad suficiente antes de 1945. El Me-163 tenía autonomía de apenas 30 minutos en vuelo de combate. Eran armas tácticas, no estratégicas. Mientras tanto, la industria estadounidense estaba produciendo P-51 Mustang a ritmo de 2.000 unidades mensuales para finales de 1944. En febrero de 1944, existían 500 P-51 operativos. En junio, 2.000. En octubre, más de 5.000. Los tanques externos de combustible de 200 litros, producidos en cantidad masiva, permitían ampliaciones de radio de operación continuas. El Mustang de junio de 1944 tenía alcance de 3.200 kilómetros con cargas externas. Alcance operacional de combate, 2.400 kilómetros. Junio de 1944. Normandía. Operación Overlord. Durante la invasión de Normandía el 6 de junio de 1944, más de 1.200 cazas Mustang estaban asignados al apoyo directo de fuerzas terrestres y escolta de bombarderos. Su misión había evolucionado. No eran solo escoltas defensivas, eran armas de ataque. Llevaban cohetes, llevaban bombas de 250 kilogramos. Podían realizar ataques de metralleta contra objetivos terrestres. El teniente coronel Huub Semke, comandante del 56º Fighter Group, lideró operaciones de barrido aéreo sobre Francia ocupada. Los Mustang barrían el espacio aéreo, buscaban objetivos alemanes, atacaban. Fue una demostración de versatilidad. El mismo avión que escoltaba bombarderos a 500 metros podía volar a 50 metros de altitud, atacar convoyes de transporte, regresar a base. La Luftwaffe intentó concentrar fuerzas para responder. El 13 de junio, sobre la región de Normandía, el capitán alemán Walter Krupinski, con 197 victorias confirmadas, fue atacado por 3 P-51 en combate de grupal. Krupinski lograba escapar mediante maniobra extrema, pero fue alcanzado en el fuselaje. Su Bf-109 sufrió daño severo en el sistema hidráulico. Fue forzado a aterrizar en un aeródromo trasero. Escapó, continuó pilotando, pero era un indicador claro. Incluso los pilotos más experimentados estaban siendo acorralados. Para finales de junio de 1944, la Luftwaffe había perdido más de 800 cazas en combate sobre Normandía. Las pérdidas estadounidenses fueron aproximadamente 120 cazas. La proporción de derribos era 6.5 a 1 a favor de los Estados Unidos.
No era un combate equilibrado, era una liquidación aérea. Julio, agosto de 1944. Ofensiva aérea estratégica. Con dominio aéreo asegurado sobre Europa, la octava Fuerza Aérea lanzó operaciones de bombardeo de máxima intensidad. Los bombarderos B-17 y B-24 atacaban plantas de producción de combustible sintético, fábricas de componentes aeronáuticos, refinerías. Eran objetivos profundamente situados en territorio alemán, Ploesti en Rumania, Merseburg en Alemania Central, Gdansk en Polonia. El P-51 proporcionaba escolta hasta todos esos puntos. En agosto de 1944, la octava Fuerza Aérea lanzó 260 aerobombarderos diarios con escolta de 1000 cazas. Los Mustang formaban capas múltiples de defensa, cazas de cobertura altos a 12.500 metros, cazas de escolta media a 10.000 metros, cazas de defensa baja a 8.000 metros. Era arquitectura de defensa aérea sistemática, no improvisada. Fue resultado directo de la capacidad técnica del P-51, alcance, altitud, velocidad, maniobrabilidad en conjunto. Octubre de 1944, enero de 1945, colapso de la Luftwaffe. Para octubre de 1944, la Luftwaffe estaba operacionalmente destruida en combate diurno. No por falta de cazas. Alemania producía 1000 cazas mensuales, pero por falta de combustible refinado y pilotos entrenados. El combustible sintético era escaso después de la destrucción de las refinerías. Los pilotos nuevos recibían 120 horas de entrenamiento de vuelo antes de ser asignados a unidades de combate. Los pilotos estadounidenses recibían 350 horas antes de llegar a Europa. El capitán alemán Erich Hartmann, as de la Luftwaffe, con 352 victorias confirmadas, reportó en noviembre de 1944, combatir contra los Mustang es ahora suicida en términos de supervivencia. La superioridad de su rendimiento, especialmente en altitud y alcance, es absoluta. Los pilotos alemanes están siendo conservados para operaciones defensivas locales solamente. Legado técnico y estratégico. El P-51 Mustang había demostrado un principio fundamental de ingeniería de guerra. La superioridad aérea no se obtiene por innovación revolucionaria, sino por integración sistemática de tecnologías existentes. El motor Merlin no era nuevo. El diseño de fuselaje del Mustang no era revolucionario. Los materiales de aluminio eran conocidos, pero la combinación de esos elementos en proporción correcta produjo un efecto multiplicador. Después de la guerra, el análisis técnico alemán fue claro. El P-51 fue superior al Bf-109 y Fw-190 en 3 aspectos críticos simultáneamente: velocidad máxima a altitud superior a 10.000 metros, alcance de combate y ratio de ascenso. Ningún caza alemán igualaba esos 3 parámetros conjuntamente. El P-51 fue producido en 15.686 unidades entre 1941 y 1946. Fue utilizado por fuerzas aéreas de 15 naciones. Permaneció operativo hasta 1957 en fuerzas estadounidenses. Fue utilizado en Corea. Fue diseño vencedor de una competencia tecnológica. Lo más importante, el P-51 demostró que la capacidad de escolta de largo alcance era militarmente decisiva. Cambió estrategia. Permitió bombardeo estratégico de máxima intensidad. Sin él, la campaña de bombardeo estratégico sobre Alemania habría requerido 5 años más, o no habría sido viable técnicamente. El resultado fue medible. Entre octubre de 1943 y mayo de 1945, 1.430.000 toneladas de bombas fueron descargadas sobre Alemania. Eso fue posible porque los bombarderos fueron protegidos. Fueron protegidos porque existía un caza con alcance de 2.900 kilómetros. Ese caza fue resultado de una decisión técnica singular: cambiar el motor. Una decisión simple, una consecuencia global.